El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: Vosotras, no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Este evangelio esperado, este evangelio que hemos proclamado, que nos llena de alegría, que nos llena de entusiasmo, que nos llena de esperanza. Hoy hemos llegado a este final esperado de la temporada que habíamos hablado en estos días. Estamos en los últimos capítulos y hoy llegó el último capítulo, el más importante de todos, y tuvimos un final feliz. Toda la cuaresma, toda la cuarentena que estamos viviendo, acompañamos a Jesús en cada uno de sus pasos. Y ahora llegamos a ese momento que parecía que todo se había ido por la borda, que lo mataron, que realmente no había podido hacer todo lo que él quería hacer. Y sin embargo, nos sale con la sorpresa de la resurrección. ¡Qué final de temporada más vibrante! Hoy la reflexión la quiero titular así: no tengan miedo. No tengan miedo, porque si ustedes se dan cuenta al leer este evangelio, hay 3 lugares donde nos habla de ese miedo. 3 lugares donde dice el ángel, lo dicen las mujeres, lo dice el mismo Jesucristo: no temáis. Y es un mensaje muy grande que nosotros nos tenemos que llevar el día de hoy. El miedo, ¿qué es el miedo? No nos podemos dejar arredrar por ese miedo en nuestras vidas. Hay una historia que todos conocemos. Yo sé que todos en algún momento de la vida han escuchado sobre el Titanic, han escuchado sobre ese transatlántico impresionante de inicios del siglo pasado que iba en poco tiempo a cruzar los continentes. Y todos habrán visto la película, cuando rozando el iceberg comienza a hundirse porque comienza a entrarle mucha agua. Este es el momento más vibrante de la película, porque todo va muy bien, con toda la gente llevando sus historias en la película, pero cuando comienza a meterse el agua, comienza a hundirse, ¿qué pasa con la gente? Comienzan a experimentar lo que hablamos ahora, el miedo. Y hay todo tipo de reacciones. Mamás cuidando de sus hijos sin saber qué hacer, papás corriendo de un lado para otro buscando una tabla de salvación, gente que ya en el desespero, viendo que no había nada más que hacer, que se tiran por la borda, porque ya muchos sabían que tenían que morir. Los pocos que pudieron caber en las balsas de ayuda se metieron, y los demás estuvieron esperando su muerte, con desespero, algunos ayudando a los demás, otros dándose aliento. Pero en la película hay unos personajes que llaman poderosamente la atención. Son los cantantes. Hay un grupo de músicos que en medio de todo ese revoltijo de emociones y de maneras de afrontar el miedo, ellos se sientan en la borda cuando el barco ya se está hundiendo y comienzan a cantar, como un último momento en que ellos, profesionalmente y con esa paz en sus corazones, sabiendo que ya iban a morir, quisieron ayudar a los que estaban a su alrededor a estar tranquilos y afrontar bien ese momento. Y hay una canción hermosa que
que en la película aparece y que hay testigos oculares de los que sobrevivieron, que escucharon la canción que estuvieron cantando. Esa canción hermosa en inglés, Nearer, my God, to thee. Cerca de ti, Señor. Ahorita no la voy a cantar. Todos dirán por qué estoy cantando todo. Con la cuarentena no ha dado para comprar, para contratar una banda que estuviera aquí cantando. Así que estamos haciendo lo que se puede. Pero esa hermosa canción, yo sé que todos la han escuchado en algún momento de su vida. Hagan esa composición del lugar. El Titanic hundiéndose, un momento muy difícil, llenos de miedo, gente corriendo, gente tirándose, gente desesperada, agarrándose esa tabla de la salvación. Y estos personajes, con paz, con tranquilidad, transmitiendo un mensaje de no tener miedo a esas personas. Cerca de ti, Señor. Esa tabla de salvación que nunca nos falla, Jesucristo. El Evangelio de hoy, como les dije ahora, habla 3 veces de no tener miedo. Es una invitación muy poderosa a nuestras vidas. Al inicio de la temporada, como hemos hablado todo esto, al inicio de los Evangelios, hay también unos momentos en que el Evangelio, el ángel enviado por Dios, habla de no tener miedo. Cuando se le aparece a María, ¿qué es la primera cosa que le dice a María el ángel? No tengas miedo, María. Cuando el ángel se le aparece en sueños a José, ¿qué es lo primero que le dice? No tengas miedo, José. Cuando el ángel se le aparece a Zacarías, el esposo de la prima Santa Isabel, ¿qué es lo primero que le dice? No tengas miedo, Zacarías. Es un mensaje tan repetitivo en todo el Evangelio, en todo el mensaje de salvación, que hoy tenemos que hacerlo parte de nuestras vidas. Porque ¿qué es el miedo? El miedo no es otra cosa que ese temor a lo desconocido. ¿Cuántas veces tenemos miedo a eso que no podemos controlar? Por ejemplo, ahora, un virus. Hay muchas maneras de afrontarlo. Estando en nuestra casa, otras personas que tienen que salir a ayudar a los que ya están infectados. Pero es ese miedo a una cosa que es nueva y que no sabemos controlar. Temor a lo desconocido. Es ese temor que tú sientes cuando vas a una montaña rusa, te subes, sabes que no te va a pasar nada porque hay todo el ambiente de seguridad, pero en el momento que estás arriba te da cierto pavor, te da un miedo. El momento en que comienzas a bajar y sientes ese vacío en el estómago, es lo mismo que sentimos cuando tenemos situaciones desconocidas en nuestras vidas. Ese miedo, ese temor. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde lo encontramos? El miedo no es una cosa física, no lo podemos tocar. El miedo es una cosa que está en nuestro interior, en nuestra mente. Miren a estos cantantes del Titanic. Ellos no se dejaron vencer por el miedo, seguramente lo tuvieron. Estaban a punto de morir, sabían que estaban condenados a morir. Pero era algo interior y decidieron afrontarlo de la mejor manera, como nosotros tenemos que hacer. No nos podemos dejar llevar por la desesperación. ¿Y qué es lo que ocasiona el miedo? En la falta de confianza en Dios. Un Dios que quiere lo mejor para todo, un Dios que sí puede controlar todo. Por ejemplo, ahora con esto del virus, nosotros sabemos que no podemos controlar nuestra salud. Estamos con miedo, nos estamos cuidando, pero no podemos controlarlo. Solo Dios. Y por eso tenemos que tener la confianza puesta en Él. ¿Tienes tú algún miedo en tu vida? Pregúntate en este momento, puedes cerrar los ojos y pregúntate, ¿cuál es tu Titanic? ¿Cuál es tu miedo? Puedes tener un miedo a la oscuridad, miedo a que te contagies del virus, miedo a las arañas, miedo a un ratón. Son cosas que te pueden dar pavor, pero hay cosas que son más profundas que te pueden dar miedo. Miedo a no estar en estado de gracia, miedo a no estar cerca de Dios, miedo a no estar haciendo lo suficiente por los tuyos, miedo a no corresponder al amor que recibes día a día. Son miedos. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu Titanic? Y segundo, ¿cómo lo vas a afrontar? Como la gente desesperada que se tiraba del Titanic, o como esos cantantes que en ese momento se acordaron de Dios, estando en su último momento, y decían, cerca de ti, Señor, yo quiero estar. El miedo nos detiene de hacer cosas grandes en nuestras vidas. El miedo nos detiene de cumplir nuestra misión. Pregúntate tú, ¿cuántas veces el miedo ha sido el principal obstáculo para que tú llevaras algún proyecto en tu vida? Quizás se te ocurrió el proyecto más genial de toda la historia de la humanidad y por miedo no lo llevaste a cabo, por miedo a equivocarte, por miedo a no continuar adelante. ¿Cuántas veces el miedo es lo que realmente nos detiene en nuestras vidas?
Las personas que conquistan grandes cosas en sus vidas es porque tienen que dejar el miedo de lado. Tienen miedo, pero no se dejan vencer por él. Y es lo mismo que tenemos que hacer el día de hoy. Y recordar que es el amor el que nos tiene que ayudar a reponernos contra el miedo. Cuando tú sientas miedo en tu vida, cuando algo te está deteniendo, cuando es un freno, recuerda que necesitas amar más para que tomes esa capsulita del miedo, la pongas a un lado y tomes la capsulota del amor que Dios te está ofreciendo el día de hoy con la esperanza de la resurrección para que sea más fuerte en tu vida. Como hicieron las mujeres del Evangelio, ellas se repusieron a sus miedos, fueron más grandes que esos miedos. Tenían miedo de la oscuridad, miedo de los fariseos, miedo de los soldados, y sin embargo salieron en la madrugada para ser las transmisoras del mensaje de la resurrección de Jesucristo. Las mujeres, las transmisoras, no porque fueran chismosas, no. El Señor las eligió porque quizá para la mentalidad de la época eran débiles. Y el Señor las tomó diciendo, piensan que son débiles, pues voy a mostrarles fortaleza por medio de ellas, para que sean transmisoras, no solo de mi resurrección, pero también de mi amor. No está mal sentir miedo. Tú puedes estar sintiendo miedo en este momento en tu vida, con alguna situación, con la enfermedad de algún ser querido, con la muerte de alguien cercano, con este virus que está haciendo tanta mella en el mundo. ¿Cuáles son tus miedos? No está mal que lo sientas, pero recuerda que es más importante tener amor, el mismo amor que llevó a Jesucristo a morir en la cruz, reponiéndose ese miedo que Él también sintió. Recuerden que Él sintió miedo, Jueves Santo, Huerto de los Olivos, sudó sangre, y no precisamente porque estuviera feliz de morir en la cruz, sintió miedo. Y sin embargo, su amor fue más grande, se repuso ese miedo, afrontó, besó esa cruz y murió por ti, murió por mí, por amor. El miedo tiene que ser algo pequeño que va a estar presente en nuestras vidas, y el amor tiene que ser algo mucho más grande que abarque ese miedo, que nos ayude a salir adelante. Y miremos el ejemplo de María para terminar ya con esta reflexión. No tengan miedo. Nuestra Madre del Cielo, al momento de decir fiat, ella sabía que estaba en las manos de Dios y sintió miedo, ese miedo humano que todos sentimos al acoger un plan de Dios en nuestras vidas, al comenzar un camino que sabemos que va a ser largo y que va a ser difícil. No fue fácil para ti, María, no fue fácil, pero nos has dado un ejemplo clarísimo de amor. Hiciste caso a esas palabras del ángel de no tener miedo. Quizá lo tuviste, pero tu amor fue más grande porque te pusiste en las manos de Dios. Vamos a aprender del ejemplo de nuestra Madre y sobre todo el ejemplo de Jesucristo, que se repuso ese gran miedo que tuvo en su corazón para amarnos, para morir en la cruz, para mostrarnos que no importa cuáles son tus miedos, no importa qué es lo que te frena en tu vida, no importa cuál es tu Titanic, que lo importante sea que tengas siempre presente en tu vida a Dios, que tu amor sea más grande y que puedas cantar con esa actitud de amor delante del Señor. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.